Hola, buenos días. Me da gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con el desarrollo del temario de práctica forense de amparo. En esta ocasión vamos a iniciar con el video número 8 y vamos a analizar ya la unidad número 4, la cual habla en relación al amparo directo y la forma en que se desarrolla. El temario en esta ocasión se va a tratar acerca de la demanda de amparo directo, el contenido de la misma, forma y redacción de la demanda de amparo directo, presentación de la demanda de amparo directo ante la autoridad responsable, en este caso establecer quién es la autoridad responsable para efectos de la presentación de la demanda de amparo directo. Vamos a tratar de establecer ahí un pequeño ejemplo para que ustedes más o menos se percaten con mayor claridad en qué consiste. Vamos a hablar también acerca de la indivisibilidad de la demanda de amparo, las actuaciones de la autoridad responsable, el otorgamiento o la negativa de la suspensión única de los efectos del acto reclamado. Aquí no se habla de que sea suspensión provisional o suspensión definitiva. Simplemente la ley nos señala como la suspensión del acto reclamado. Así nos lo establece de manera específica la ley de amparo. Vamos a hablar acerca de la garantía para gozar de la medida suspensional, la contragarantía, cuándo se da la contragarantía. Vamos a hablar del informe justificado en amparo directo, cómo se lleva a cabo la cuestión del informe justificado, y luego los proveídos de trámite en el amparo directo. También de la Suprema Corte de Justicia en relación al amparo directo, cuándo resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuál es el procedimiento, qué dice la ley de amparo. Lo mismo en relación a los tribunales colegiados de circuito y cuáles son las resoluciones en el amparo directo, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aquí los principios concernientes a las sentencias. ¿Cuáles son esos principios en relación a la presentación de la demanda y el cumplimiento de las sentencias que concedan el amparo? Bien, la demanda de amparo directo. El artículo 170 de la Ley de Amparo establece que este juicio procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio dictado por los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que se cometió durante el procedimiento, afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. En síntesis, el amparo directo únicamente procede contra sentencias definitivas, solamente. ¿Cuándo procede el amparo indirecto? Pues el amparo indirecto procede contra aquellos actos de autoridad que no sean sentencias definitivas. Es así de sencillo. Si el amparo directo procede contra sentencias definitivas, todo aquel acto de autoridad que sea susceptible de amparo, que no sea una sentencia definitiva, que ponga fin al juicio, entonces será un amparo indirecto. Excepto cuando se trate de que el procedimiento, todo el juicio, se llevó en desconocimiento de la parte quejosa, que lo demandaron y señalaron para su notificación en un domicilio distinto al que él pueda ser notificado y que se haya llevado al juicio sin que él tuviera conocimiento del mismo y que dictaron sentencia y en el juicio donde lo condenaron. Estoy hablando fundamentalmente en materia familiar, en materia civil, y cuando él se llega a enterar que se llevó a cabo ese juicio sin que él tuviera conocimiento,
obvio es que no se están reuniendo las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo. Y bajo esta tesitura, a esa persona, a ese agraviado, o a ese quejoso para efecto de amparo, se le conoce y se le reconoce como un tercero extraño a juicio, porque él no tenía conocimiento del mismo. Y en ese caso es un amparo indirecto, aun y cuando se haya llevado a cabo todas las etapas procesales, pero se van las etapas procesales, tanto la notificación como el ofrecimiento de pruebas, como los alegatos y la sentencia fueron contrarias a los postulados constitucionales. Ahí, aún habiendo habido sentencia condenatoria en contra del gobernado y que por razones de que no tuvo oportunidad de promover el recurso de apelación o revisión, lo que ustedes gusten, se haya llevado a cabo, se haya dictado el auto donde ha causado ejecutoria la sentencia, pero ya una vez que él se entera de tal circunstancia, él como tercero extraño a juicio, él puede promover amparo indirecto. El contenido de la demanda de amparo lo encontramos establecidos en el artículo 175 de la propia ley de amparo. Forma y redacción. La demanda, yo les voy a mandar al correo, al correo electrónico les voy a enviar una demanda de amparo directo para que sea de una manera más ilustrativa. Pero simplemente les voy a señalar que el 175 nos habla de que debe de llevar el nombre y domicilio del quejoso, o bien quien promueve su nombre y domicilio del tercero interesado, el tercero perjudicado era hasta antes de la reforma de la ley de amparo. En la fracción tercera, la autoridad responsable. En la fracción cuarta, el acto reclamado. En la fracción quinta, la fecha en que se le haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que se hubiese tenido conocimiento del mismo. En la fracción sexta, los preceptos que conforme a la fracción 1 del artículo primero de la ley violan los derechos humanos y los cuales se encuentran mediante el amparo directo reclamando, y los conceptos de violación. La presentación de la demanda de amparo se deberá de presentar ante la propia autoridad responsable. Así nos lo señala a nosotros el artículo 176, por lo cual les pido a ustedes que se remitan ustedes a la ley de amparo para que vayamos viendo estos ejemplos. Aquí vamos a manera de cuándo es o quién es la autoridad responsable, vamos a seguir con este ejemplo. Juan fue sentenciado por el juez de primera instancia con residencia en Culiacán, Sinaloa, a 10 años de prisión. Juan, ahí dice cuál, pero es Juan, inconforme con la sentencia, interpuso el recurso de apelación, el del cual conoció la primera sala de Sinaloa, que esta sala es en materia penal, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. La primera sala dictó sentencia en relación al recurso de apelación que interpuso Juan, por motivo de la sentencia condenatoria de 10 años de prisión. Cabe destacar que la sentencia que puso fin al juicio en relación al proceso de Juan, y donde ya no hay recurso ordinario por medio del cual pueda ser revocada o modificada la sentencia, es la sentencia que dictó la primera sala. Y aquí resalta una pregunta. ¿Qué sentencia es la que se va a combatir en el juicio de amparo directo? Inciso A ponemos, vamos a combatir la sentencia dictada por el juez de primera instancia o, segunda opción, B, la dictada por la primera sala que resolvió el recurso de apelación. ¿Cuál es la sentencia definitiva que vamos a combatir? La respuesta es muy obvia. La sentencia que se va a combatir en el juicio de amparo directo es la que dictó la primera sala, por ser precisamente esa sentencia la que puso fin al juicio. Y además de que en el Código de Procedimientos Penales no establece otro recurso de impugnación por medio del cual pueda ser revocada o modificada la sentencia dictada por la
primera sala. Entonces, en el amparo directo vamos a poner ahí como acto reclamado la sentencia dictada por la primera sala que resolvió en definitiva el recurso de apelación. Es la que vamos a combatir, la inconstitucionalidad de ello. Si nosotros nos ponemos y combatimos la sentencia dictada por el juez, se nos va a sobreseer, se va a sobreseer el asunto. ¿Por qué razón? Porque estamos atacando una sentencia que no es la definitiva. Además, en el supuesto caso, bueno, en materia penal aquí se suple la deficiencia de la queja, pero en otras materias, civil, mercantil, familiar, aquí no hay suplencia de la queja, excepto en materia familiar o en todas las materias cuando el quejoso sea un menor de edad o también una persona declarada en estado de interdicción judicialmente. Ahí sí opera en todo momento la suplencia de la queja, así lo señala el propio artículo 79 de la Ley de Amparo, en su parte final. Entonces, siguiendo con el ejemplo, ¿ante quién deberá Juan presentar la demanda de amparo directo? Ante el juez de primera instancia que dictó la sentencia de 10 años o ante la primera sala que confirmó la sentencia de 10 años de prisión. La respuesta es ante la primera sala por ser la autoridad responsable de que Juan continúe preso. Esto quiere decir que la sentencia dictada por la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia es la que puso fin al juicio y donde ya no existe ningún recurso ordinario de impugnación por medio del cual pueda ser modificada o revocada esa sentencia. Ahora bien, el otorgamiento o negativa de la suspensión del acto reclamado. El artículo 190 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable, en este caso la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia, decidirá dentro de las 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos que para su efectividad se deban de satisfacer. Ojo, pero en materia penal no es necesario. Si en materia penal, en el amparo, al abogado se le olvida solicitar la suspensión del acto reclamado, la propia primera sala, en este caso particular, siguiendo con el ejemplo, de manera oficiosa le va a otorgar la suspensión de plano de la ejecución de la sentencia. Y así lo establece el propio artículo 191. Es decir, aquí el 190 y el 191 tienen una estrecha relación entre uno y otro en relación al tema de el otorgamiento de la suspensión provisional, y en relación en materia penal el 191 dice que se deberá de otorgar oficiosamente y se deberá conceder de plano. La contragarantía. ¿Qué es la contragarantía? La contragarantía se otorga por la parte interesada y que forma parte del juicio para que continúe la ejecución del acto de autoridad. ¿Qué es lo que pasa con la contragarantía para que continúe el cumplimiento o la ejecución del acto el acto de autoridad? Normalmente esto lo vemos nosotros cuando, ya les había dicho en otras ocasiones un ejemplo, cuando el arrendatario demanda por el desalojo de la casa en arrendamiento al arrendador, es decir, el sujeto A le rentó la casa al sujeto B y el sujeto B no le paga la renta al sujeto A. Entonces, el sujeto A, en calidad de arrendatario, demanda al arrendador para efecto de que la autoridad lo lance. Entonces, una vez que se haya llevado a cabo el juicio y donde le otorgan la razón jurídicamente al sujeto A, arrendatario, al dueño de la casa, entonces, y le dan 5 días al arrendador, o sea, quien rentó la casa, al sujeto B, para que de manera voluntaria deje la casa. Pero esto estamos hablando que, pero inconforme con ello, el sujeto B promueve el recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el juez civil de primera instancia, le confirman la sentencia,
dictado por el juez de primera instancia, se va al amparo y en el amparo jurídicamente le conceden la razón al dueño de la casa, al arrendatario, y finalmente ya se abre el incidente de ejecución de sentencia. Pero entonces cuando ya se abre el incidente de ejecución de sentencia, pero previo a la presentación del juicio de amparo directo, cabe destacar, previo a la suspensión de la concesión del amparo, de la presentación de la demanda de amparo, el sujeto B debió haber otorgado una garantía ante la propia autoridad responsable que resolvió el recurso de apelación, para efecto de que el amparo continúe su curso y este no pueda ser lanzado. ¿Qué es lo que sucede? Le dice, bueno, que el amparo dará alrededor de... Bueno, aquí dice que deben de ser, son 90 días, pero la verdad dura más. Aquí lo que sucede es que otorga la fianza el sujeto B, o sea, el arrendador, y para que no sea lanzado, supongamos que le imponen una fianza de 20,000 pesos, o 5,000 pesos mensuales que estuviera pagando de renta. Y aquí que él lo que hace, dice el presidente de la sala de la autoridad responsable, bueno, el amparo va a durar 4 meses por 5,000, son 5 por 4, son 20,000. Por si acaso pierde el amparo, pues que la parte, el tercero interesado, o sea, el dueño de la casa, pues pueda reclamar la entrega de ese dinero por los perjuicios, por el tiempo que duró el amparo. Pero, y se va a más, lo envía la autoridad responsable, lo envía a Mazatlán el amparo directo. Pero el arrendatario, el dueño de la casa, el sujeto A, va ante la propia autoridad responsable y le dice, ¿sabes qué? Al sujeto B, al arrendador, le fijaste una garantía de 20,000 pesos para suspender la ejecución del acto reclamado, porque él presentó amparo directo contra el cumplimiento y la ejecución de la sentencia. Ahora yo vengo contigo a que me fijes una contragarantía, para que a reserva de lo que se resuelva, en el amparo directo, el acto de autoridad pueda seguirse ejecutando. Es decir, que yo pueda, propietario del inmueble, sujeto A, arrendador, pueda sacar de mi domicilio al sujeto B. Entonces, la autoridad responsable está obligada jurídicamente a otorgarle una contrafianza, una contragarantía. Ok, al sujeto B, que es el arrendador, el que te rentó la casa, le fijé una garantía de 20,000 pesos para suspender el acto reclamado. Y a ti, sujeto A, te voy a fijar una contragarantía o una contrafianza por decir algo, 30,000 pesos. Por 30,000 pesos. Entonces, el sujeto A, el arrendador, el dueño de la casa, otorga esa contragarantía y está en esas condiciones para que, aun y cuando el amparo no sea resuelto en el Tribunal Colegiado del Circuito, el amparo directo, entonces puede llevarse a cabo la ejecución del acto de autoridad, es decir, el lanzamiento del sujeto B. En eso consiste la contragarantía, y esos son los efectos jurídicos. Y ahora, por lo que se refiere en materia laboral, la suspensión se otorga a juicio de la autoridad responsable, tomando en cuenta de no dejar en peligro de no subsistir al trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo, y solo se suspenderá la ejecución en cuanto acceda para asegurar la existencia del trabajador. Es decir, en un juicio laboral condenan a la parte patronal al pago de todas las prestaciones o parte de las prestaciones que viene reclamando el trabajador en el juicio laboral. Y como es única instancia, lo que sea resuelto en el laudo, en lugar de llamarse sentencia en materia laboral, se llama laudo. El patrón va a promover amparo directo contra el laudo dictado, donde
le otorgan al trabajador jurídicamente la razón. ¿Y qué es lo que sucede? El patrón solicita la suspensión de la ejecución del acto. Entonces, ahí mismo en el tribunal laboral, en la junta federal o local, cualquiera que ésta fuera en su caso, va a decirle, ok, te otorgo la suspensión del acto reclamado, pero vas a garantizar X cantidad de pesos. ¿Para qué? Para que mientras dura el juicio de amparo directo en relación a que tú fuiste jurídicamente sentenciado para el cumplimiento del pago de las prestaciones por parte del trabajador, tú vas a garantizar esta cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero se la dan al trabajador mediante la solicitud, para efecto de que el trabajador, mediante esa garantía, pueda él seguir subsistiendo, seguir comiendo, darle a comer a su familia, para que de esa manera el amparo directo se resuelva. En eso consiste esta parte de la ley. Ahora bien, en relación a los amparos directos en materia civil, administrativa, etcétera, fíjense bien, se estará a lo dispuesto a lo que se refiere al capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto, es decir, a partir del artículo 125 de la ley de amparo. Ahí vamos a encontrar los supuestos de procedencia, tanto lo que viene en materia civil se va a remitir a esta parte relativa de la suspensión del acto reclamado señalada en el amparo indirecto. Los mismos supuestos que están establecidos en la sustanciación del amparo indirecto a partir del artículo 109 de la ley de amparo, pero en la parte inicial, que es el 125, donde se inicia el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado, son los mismos que se van a utilizar tanto en materia civil, administrativa, fiscal, etcétera, etcétera. Son los mismos que se van a aplicar en el caso particular. Ahora bien, la autoridad responsable debe de rendir el informe justificado acompañado de la demanda de amparo, los autos de origen y sus anexos y la constancia de traslado de las partes. Una vez que recibe la autoridad responsable la demanda de amparo con sus copias, él le hace llegar a cada una de las partes, al tercero interesado, a la autoridad responsable ejecutora, si es que lo hay, al Ministerio Público de la Federación, si es materia donde debe de participar, en fin, a todas las partes involucradas. Les da una copia de la demanda de amparo para su conocimiento. Y además, junto con la demanda original, acompañado de todo el expediente, de todas las constancias que forman el expediente, que fueron motivo de resolver el recurso de apelación, se van a remitir al tribunal colegiado del circuito. Y solamente deberá, en caso necesario, si aún no ha proveído acerca de la suspensión, deberá de dejar las constancias necesarias para proveer en su caso. Ahora bien, si durante la presentación de la demanda de amparo de entrada el quejoso no promueve la suspensión del acto reclamado, lo puede hacer con posterioridad. Y vamos a hablar de que el tribunal colegiado del circuito, según el 179, resuelve dentro de los 3 días en que recibe las constancias por parte de la autoridad responsable, va a hacer una resolución, ya sea donde admita la demanda de amparo, donde prevenga al quejoso por alguna irregularidad en la presentación de la demanda de amparos, de los supuestos que establece el artículo 175 de la ley, o bien desecharla por encontrar motivo e indudable de improcedencia. Esos son los 3 autos que puede hacer. Admite la demanda, previene la demanda, es decir, ni la admite ni la desecha.
manda a corregir las insuficiencias que él considera que existen en un momento determinado. O bien, si existe algún motivo o una causa indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora bien, en caso de que exista alguna irregularidad en la demanda de amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito le dará a la parte promovente, a la parte quejosa, un plazo máximo de 5 días para que él satisfaga esas irregularidades. Y si no la cumple esa prevención, la demanda de amparo se tendrá por no presentada. Y el artículo 181 dice, si el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito no encuentra motivo para desechar la demanda o se hubieran corregido o subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes para que en 15 días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. ¿Qué es el amparo adhesivo? El amparo adhesivo, en este caso particular, es el amparo, primeramente, el amparo lo va a promover a quien le haya afectado la resolución. Al sujeto B le afectó la resolución dictado en el juicio para que desalojara la vivienda. Si el sujeto B, al momento en que se resuelve el recurso de apelación, no promueve amparo directo, el sujeto A, o sea, el dueño de la casa o conocido como el arrendador, no puede promover amparo. No lo puede. Tendrá que hacerlo únicamente a quien le perjudique la resolución. Pero, si el sujeto B promueve amparo contra la resolución, entonces el sujeto A, el arrendador, podrá promover amparo adhesivo. ¿Por qué se le denomina amparo adhesivo? Es porque se adhiere al amparo principal y va a correr la misma suerte procesal. Ahorita se los explico. Quien promueve el amparo adhesivo es a quien le haya favorecido la sentencia y tiene interés en que subsista el acto reclamado. Se tramitará en el mismo expediente y se resolverá en una misma sentencia. ¿Qué quiere decir con esto? No va a haber sentencia para el amparo promovido por el sujeto B, o sea, por el que rentó la casa, y tampoco va a haber una sentencia para resolver el amparo adhesivo que promovió el dueño de la casa, el sujeto A. No, se van a resolver en la misma sentencia. ¿Y qué es lo que va a promover el dueño de la casa, el arrendador o el sujeto A en relación al amparo adhesivo? Simplemente que subsista el acto de autoridad. ¿Sabes qué? Esto es lo que yo pienso que debe de prevalecer y esto es lo que yo solicito. Pero en la práctica el amparo adhesivo casi no se lleva a la práctica, en la práctica judicial. Y el amparo adhesivo procede únicamente para estos aspectos. Cuando el adherente, o sea, el dueño de la casa, el que se adhirió a la demanda de amparo interpuesta por el sujeto B, trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo a fin de no quedar indefenso o que existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar la defensa del adherente, trascendiendo al resultado del fallo. Es decir, a ti, Tribunal Colegiado de Circuito, mire, en esta parte hubo una cierta de inconsistencia en cuanto a la resolución llevada a cabo por la autoridad responsable. Considero que X, Y y Z para efecto de robustecer ese planteamiento para que al que promueve el amparo principalmente no le vayan a otorgar la protección constitucional. Y una vez que se haya dictado el auto donde se admita la demanda de amparo directo, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito turna dentro de los 3 días al expediente al magistrado ponente. Recuerden ustedes que el Tribunal Colegiado de Circuito está integrado por 3 magistrados.
Magistrado A, magistrado B, magistrado C. Supongamos que de los 3 magistrados, el magistrado A es el presidente. Y él lleva un control interno de la propia magistratura, del propio tribunal, donde dice, a ver, ahorita a quién ya se le turnó el amparo directo más reciente, al magistrado B. Bueno, entonces le corresponde al magistrado C. O bien, ya el más reciente a esta demanda que se recibió, se le turnó al magistrado C. Entonces le corresponde al magistrado A. Y como él es el magistrado A, se turna a sí mismo, a su propia magistratura, el mismo amparo directo de que estamos hablando, porque él, a la vez, independientemente de ser presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, va a ser el magistrado ponente. ¿En qué consiste? ¿Qué quiere decir que es el magistrado? El magistrado ponente es el que va a ser el que va a hacer el proyecto de resolución de la sentencia donde resuelva el amparo directo. Pero esta, para efecto de las garantías procedimentales, a este auto de turno se hace las veces como la citación para sentencia. Ahora, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En asuntos de importancia o de interés, la Suprema Corte podrá ejercer la facultad de atracción del amparo directo, o bien puede hacerlo a petición del Tribunal Colegiado de Circuito, o bien donde el Ministerio Público de la Federación forme parte, el Fiscal General de la República puede también solicitar que la Suprema Corte ejerza la facultad de atracción, o también el presidente de la República, pero por conducto de su vocero jurídico. Esto quiere decir, la Suprema Corte de Justicia puede por sí misma ejercer la facultad de atracción. El Tribunal Colegiado de Circuito podrá solicitarle a la Suprema Corte que ejerza la facultad de atracción. El Fiscal General de la República, en asuntos donde el fiscal de la Federación, o conocido como el Ministerio Público Federal, forme parte en el juicio, ahí podrá solicitarle a la Suprema Corte que ejerza la facultad de atracción. O bien, en la cuarta hipótesis, el presidente de la República puede, por conducto de su vocero jurídico, solicitarle a la Suprema Corte de Justicia que ejerza la facultad de atracción de ese amparo directo. También lo encontramos nosotros que aquí pero esto ya no es porque esté ejerciendo la facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en salas o en pleno, resolverá el recurso de revisión en amparo directo. Las resoluciones de la Suprema Corte. Resoluciones dictadas por la Suprema Corte en el amparo directo donde ejerció la facultad de atracción, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción quinta de nuestra Constitución Federal. Resolución dictada cuando va a resolver el recurso de revisión en el amparo directo, como lo estábamos comentando hace unos momentos. Ahora bien, las resoluciones dictadas por los tribunales colegiados de circuito. Las sentencias dictadas por los tribunales colegiados de circuito. Las sentencias dictadas por los tribunales colegiados de circuito serán por unanimidad o por mayoría de votos. En este último caso, el magistrado disidente, de los 3 magistrados, vamos a suponer que de los 3, 2 estuvieron de acuerdo y 1 no estuvo de acuerdo. A ese 1 que no estuvo de acuerdo se le denomina magistrado disidente, y este magistrado deberá de formular su voto particular, donde dice el por qué no está de acuerdo con sus otros 2 compañeros de tribunal, que no está de acuerdo jurídicamente, dentro del plazo de 10 días siguientes
a la firma del engrose del expediente en relación a la sentencia. Ahora bien, los principios concernientes a la sentencia de amparo, y esto nos lo dice a nosotros la jurisprudencia de una manera sumamente reiterada. Principio de instancia de parte. Solo se amparará a quien haya promovido el amparo. Lo hemos dicho. Si, por ejemplo, son 5 los afectados por el acto de autoridad, y solamente A, B, C, D y E, y solamente el sujeto A promueve el amparo, es a él a quien se le va a proteger y en relación al acto de autoridad. Esto viene íntimamente relacionado con el principio de agravio personal y directo. Es exactamente lo mismo, el que lo haya solicitado. El principio de definitividad es decir, que se hayan llevado a cabo agotado todas las instancias procesales sustantivas, es decir, que establece la ley, y adjetivas que establece el procedimiento para efecto de que se pueda dar inicio al trámite de amparo directo. A esto se refiere al principio de definitividad. Cumplimiento de las sentencias que conceden el amparo. Artículo 77 de la ley. Cuando se concede la protección de la justicia federal establece. Ojo, hay 2 tipos de actos de autoridad, independientemente de las leyes, del amparo contra las leyes. Actos positivos y actos negativos. ¿En qué consiste el acto positivo? Es la exteriorización de la autoridad de haber llevado a cabo o materializado un acto de autoridad. Acto positivo. Esa es la idea que tengo en relación al acto positivo. Ahora bien, acto negativo. El acto negativo o de omisión es cuando la autoridad tiene el deber jurídico de llevarlo a cabo y no lo lleva. Tiene el deber jurídico de cumplir con una solicitud determinada por parte del gobernado y no cumple con esa obligación. Caso específico, podríamos hablar acerca del derecho de petición. El derecho de petición, ese es un acto negativo o de omisión. Entonces, si el acto de autoridad es positivo, ¿en qué consiste la consecuencia del cumplimiento del amparo? Es el de restituir el uso, goce y disfrute de la garantía violada hasta antes de la violación de ese derecho. Orden de aprehensión. ¿Cuál es el beneficio del amparo contra la orden de aprehensión? Si la sentencia le fue favorable al promovente, de que la autoridad ejecutora, primeramente de que la autoridad que ordenó la captura, dicte una nueva resolución donde se evite nuevamente el libramiento de la orden de aprehensión. Eso es en cuanto a la autoridad responsable ordenadora. En cuanto a la autoridad responsable ejecutora, que viene siendo generalmente la o las policías, es el hecho de dejar de buscar a la parte agraviada y en caso de encontrarlo no sea privado de la libertad, que no ejecuten ya una orden de aprehensión porque se supone que esa orden de aprehensión ya quedó cancelada. En eso consiste en relación a los actos positivos. Y menciono mucho la cuestión penal porque es uno de los actos de autoridad más sensibles en nuestra sociedad. Ahora, por otra parte, si el acto de autoridad es negativo o de omisión, la responsabilidad para la consecuencia jurídica del juzgador para que cumpla la sentencia de amparo cuando es negativo o de omisión es que la autoridad cumpla con el deber, con lo que jurídicamente está obligado a hacer y no lo hizo. Por ejemplo, el derecho de petición. El sujeto A le solicita a la autoridad, ejerciendo el derecho de petición, información en relación a X circunstancia. Que le informe. Y la autoridad recibe por escrito, de manera pacífica y de manera respetuosa,
la solicitud por parte del sujeto A y la autoridad no cumple con darle respuesta en breve término. Ojo, recuerden ustedes el artículo 8º constitucional, que todos nosotros, los mexicanos o extranjeros, bueno, los extranjeros excepto en materia política, podemos ejercer el derecho de petición y la autoridad está obligada a darnos respuesta también por escrito en breve término. ¿Y cuál es el breve término? Pues la Corte maneja diversos plazos, pero en forma general estamos hablando que el breve término estamos hablando de 10 días hábiles aproximadamente. Y si la autoridad no le da respuesta a la petición por parte de lo solicitado por el gobernado, en ese caso es un acto negativo o de omisión, porque no está cumpliendo con el deber jurídico de darle respuesta a lo solicitado por parte del gobernado. Y con esto vamos a dar final, con esto damos final a la unidad número 4 del programa de práctica forense de amparo. Y pues una vez más les pido, por favor, si ustedes creen que valga la pena, suscríbanse al canal. Vamos haciéndolo más grande, vamos haciéndolo crecer. La única finalidad es para que con ustedes poderles servir en algo. Buenas tardes entonces. Hasta luego.